¿Alguna vez te has preguntado qué es eso que sientes al ver imágenes de backrooms o de espacios liminales en internet y por qué se siente así? ¿Has tenido ese mismo sentimiento jugando a ciertos videojuegos, aunque estos sean o no de terror? Si las respuestas son sí, seguramente habrás tenido una sensación o experiencia difícil de explicar y poner en palabras, pero que de alguna forma te han provocado un cierto tipo de fascinación por estos lugares. Si este es el caso, déjame decirte que lo que posiblemente has estado sintiendo se llama lo siniestro. En este video explicaré brevemente qué es lo siniestro y cómo se relaciona con los videojuegos. Veremos varios ejemplos de elementos que yo considero siniestros, ya sean escenarios, escenas o momentos de diferentes videojuegos, y trataré de explicar por qué estos se sienten así. Para ello vamos a diferenciar entre dos preguntas: ¿por qué nos gusta jugar videojuegos de terror? ¿Y por qué lo que luce espantoso, inquietante o siniestro nos atrae? ¿Por qué nos gusta o nos provoca una cierta fascinación? Lo siniestro es una categoría estética, es decir, una forma de clasificar ciertas expresiones artísticas y las emociones que nos provocan. Para entenderlo mejor, podemos distinguir lo siniestro de otras categorías estéticas como lo bello, lo grotesco, lo sublime. Lo bello nos genera placer, satisfacción, nos conmueve y nos gusta. Lo grotesco, en cambio, nos provoca repulsión y rechazo. Lo sublime es un poco más difícil de definir, pero podemos decir que es ese sentimiento de conmoción intensa, como una elevación de las emociones que sobrepasa la razón. Nos impresiona, nos llena de admiración y a veces incluso nos hace sentir pequeños o nos paraliza. Por su parte, lo siniestro nos produce emociones más difíciles de explicar. No es exactamente placer o disgusto, sino una mezcla de intriga, curiosidad, fascinación y un leve espanto. No se da solo en el mundo del arte, también puede aparecer en la vida cotidiana, en exploraciones urbanas, en relatos de horror y, como veremos más adelante, también en los videojuegos. Lo siniestro puede manifestarse en un escenario, una foto, una casa, cualquier forma o lugar que nos resulte familiar. Aunque reconozcamos lo que vemos, hay algo en ello que se siente extraño, peculiar, inquietante. Nos fascina, pero al mismo tiempo genera angustia, desasosiego y mucha curiosidad. Es como si, a pesar de que lo conocemos, algo estuviera fuera de lugar. Esto nos hace preguntarnos sobre el estado o la naturaleza de aquello que estamos viendo. Un buen ejemplo de lo siniestro son los backrooms o los espacios liminales. Vemos lugares que en principio parecen normales, oficinas, pasillos, habitaciones vacías, pero que tienen algo raro. Les falta algo o les sobra algo, justo como dice Mark Fisher: falta algo o sobra algo. Es importante no confundir lo siniestro con el terror. El terror busca asustarte, hacer que pegues un grito o saltes de tu asiento, como un jumpscare en una película o en un juego de terror. Lo siniestro, en cambio, no busca asustarte de forma directa. Su efecto es más sutil. Cuando te encuentras con algo siniestro lo reconoces, pero al mismo tiempo sientes que algo no encaja. Te genera espeluzno, incertidumbre, una incomodidad difícil de explicar. Lo que sentimos cuando miramos backrooms o espacios liminales es algo de lo que se ha venido hablando desde hace siglos. Desde 1919, Freud, en su ensayo sobre lo siniestro, nos dice que es una experiencia emocional que se desencadena cuando lo familiar y conocido se transforma en algo extraño y amenazante, generando una sensación de angustia y miedo. Aunque el concepto de lo siniestro como tal aparece en Freud, podemos rastrear intuiciones similares desde hace unos 2400 años con Aristóteles. En su obra poética, Aristóteles ya hablaba de cómo ciertas imágenes repugnantes, aunque desagradables, nos atraen. Escribe: pues hay seres cuyo aspecto real nos molesta, pero nos gusta ver su imagen ejecutada con la mayor fidelidad posible. Por ejemplo, figuras de los animales más repugnantes y de cadáveres. Pero ahora sí, vamos con los videojuegos. En los videojuegos, lo siniestro puede verse de distintas maneras, de manera explícita o implícita, como una habitación que cambia de apariencia después de un rato, o encontrar una habitación secreta, donde no debería haber nada, y que desentona mucho con la demás estética del juego. Puede presentarse de varias maneras, a veces como soporte para el terror principal, por ejemplo en el PT de Silent Hills. Si bien Silent Hills contiene algunos screamers y sucesos poltergeist, estos suceden en un ambiente siniestro. Es el pasillo de una típica casa estadounidense, pero no es cualquier pasillo. Sí, es bastante cotidiano, familiar, pero todos sabemos que algo no anda bien. A diferencia de un escenario catastrófico o terrorífico, aquí se juega con algo que a todos nos es familiar: el pasillo de una casa. Basta con alterar un poco su diseño para hacernos sentir incómodos, pero a la vez curiosos por explorar el lugar. Creo que en cierto modo esto es a lo que se refería Guillermo del Toro. ¿Cuál era tu papel en el desarrollo fallido, tristemente, de Silent Hill? O sea, nos juntamos, originalmente eran Kojima y yo, y nos juntamos a hablar cómo podíamos empujar el medio del juego para que diera miedo de una manera más invasiva. Hablábamos de cómo hacer una cosa nueva, y luego nos juntamos con un autor japonés de horror, Junji Ito, que es buenísimo.
y hablábamos de cómo tomar esto, agarrar las cosas claves de Silent Hill, más entonces Hideo empezó a desarrollar el PT y Hideo decía, este PT se va a tardar en resolver el acertijo unas 2 semanas, y la realidad es que el PT pegó muy duro y se resolvió en 2 días, cabrón. En el juego Contempt, los maniquíes podrían ser considerados siniestros por la manera en que se acercan al jugador mientras este no los mira. A pesar de que jamás ocasionarán daño alguno, te seguirán tanto como puedan sin saber cuáles son sus intenciones reales. Aunque el Motel Jefferson de GTA San Andreas es un espacio que en principio debería ser concurrido, un lugar donde uno esperaría encontrar vida, ruido, movimiento, su vacío casi absoluto genera una inquietud particular. Es como si el tiempo se hubiera detenido dentro de sus paredes, creando un espacio suspendido, familiar pero inquietante. En Majora's Mask, un elemento siniestro es el trasfondo de la historia. Link llega a Ciudad Reloj sin quererlo, luego es convertido en un Deku, y al poco tiempo debe detener a Skull y salvar a Termina de ser destruida por la luna, la cual caerá sobre la ciudad al cabo de 3 días. Link debe viajar al primer día una y otra vez para poder despertar a los 4 gigantes y detener así a Skull Kid. Sin embargo, si Link no se hubiera topado con Skull Kid, seguramente Ciudad Reloj y toda Termina habrían sido destruidas sin que nadie pudiera hacer nada al respecto. Pero continuamos con otra manera en que lo siniestro se puede manifestar en los videojuegos, en aquellos que no son de terror. No todo lo siniestro aparece de forma visual o gráfica, también lo hace en forma de relato o de manera implícita en el lore de la historia de un juego. La aldea Kakariko de Ocarina of Time es a todas luces un lugar acogedor y bastante común. No parece que destaque por nada en particular. Hay gente normal, hay pollos por todo el lugar, carpinteros, tiendas y hasta una vaca. Pero lo que hay debajo de la aldea es justamente lo opuesto. Piénsenlo, esta cosa que ataca a Link de niño no es solo perturbadora, sino que se encuentra justo debajo del mismo lugar en donde toda esta gente vive. Estas personas viven su día a día sin saber qué tales cosas viven debajo del suelo que pisan. A mi juicio, eso es siniestro. Existe una suerte de leyenda sobre Kirby 64. El planeta Shiver Star parece ser la Tierra. Podemos ver claramente que se parece mucho. Según esta leyenda, la humanidad se ha extinguido sobre la faz del planeta y solo quedaron las máquinas. Supuestamente fueron estas las que se encargaron de acabar con los humanos. En la batalla contra el jefe, al fondo podemos ver una ciudad inhóspita y completamente oscura, y el escenario de la batalla es una autopista. Como podemos ver, el trasfondo de esta parte del juego es siniestro. Pero ¿y si les digo que apenas vamos comenzando? ¿Qué sucede cuando encontramos lo siniestro en juegos que jamás tendrían la intención de mostrar algo así? Es decir, en juegos que por ningún motivo podríamos considerar de terror. Por ejemplo, Mario Kart, Pokémon o Sonic. En Mario Kart Wii existe un castigo para aquellos jugadores que pirateen el juego, y así es como se ve. To Mario Kart.
definitivamente es algo que no esperarías de un juego como Mario Kart. En Pokémon tenemos a esta niña que aparece de forma perturbadora, que desentona con el resto del juego y cuya razón de estar ahí no nos queda del todo claro, ya que basta con verla una vez para notar que no parece un NPC normal como el resto, y sus diálogos son diferentes a los de otros personajes. En Sonic tenemos esta pantalla secreta que se sale del resto de la estética e intenciones del juego de ser divertido. En Mario Galaxy tenemos estas tres figuras humanoides que se ven a la distancia y que parecerían estar mirándonos desde la lejanía, y no sabemos por qué razón están ahí, en un lugar tan inesperado. En cierto modo, es como si esos detalles deberían haber permanecido ocultos, pero por alguna extraña razón salen a la luz y cuando los descubrimos se siente extraño. Uno de los escenarios de un minijuego de Mario Part 1, el Tethering Towers, puede llegar a ser un poco siniestro. Si lo vemos por un momento, parece un sitio aislado, en donde el jugador se encuentra solo. Si vemos hacia los lados, no podemos ver más que oscuridad. Aunque logremos salir victoriosos del minijuego, llegamos a un sitio no menos agradable. Es la luna llena del fondo y el cielo oscuro detrás, los cuales, si observamos por unos segundos, casi parecería ser una suerte de espacio liminal retro, ya que este juego es colorido y tiene la intención de ser divertido y accesible, pero este lugar, en cambio, es inhóspito y sombrío. Ninguno de estos juegos es de terror, y aún así, estos elementos son escalofriantes. Si bien no nos asustan como lo haría un jumpscare o algo persiguiéndonos, de un modo u otro nos angustian, nos dejan fascinados, pero también extrañados, pues convierten un escenario familiar o común en uno siniestro. Como dice Mark Fisher, lo siniestro es algo que o le falta algo o le sobra algo, y Freud básicamente se pregunta ¿cómo es posible que lo familiar devenga siniestro, terrorífico, y en qué condiciones ocurre? ¿Por qué nos gusta jugar videojuegos de terror? En YouTube ya hay muy buenos videos explicando por qué nos gusta jugar videojuegos de terror. Yo brevemente diré que nos gusta jugar videojuegos porque de cierto modo nos gusta experimentar emociones, y en el caso de los videojuegos de terror disfrutamos la seguridad de no hallarnos ante un verdadero peligro. Esa seguridad es la que permite la satisfacción de la curiosidad que buscamos en la novedad. Jugamos videojuegos de terror porque sabemos que será emocionalmente estimulante y saldremos de ello íntegramente. A todas luces es un gusto, gustamos de ello. Es la tranquilidad de verse a uno mismo libre de aquellos males que vemos en la pantalla, pero eso es ligeramente distinto de lo siniestro. Entonces, ¿por qué lo que luce espantoso, inquietante o siniestro nos atrae? ¿Por qué nos provoca una cierta fascinación? Como vemos, es una pregunta diferente, porque no sentimos terror al ver imágenes de backrooms, ni tampoco podemos decir que nos gusta, en el mismo sentido que nos gusta algo bello. Podemos decir que nos gusta porque hay algo en lo siniestro que nos atrae, produce una fascinación por aquello que, siendo familiar, se nos presenta como diferente, y eso nos llama la atención. Rompe con aquellas cosas a las que no prestamos especial atención por ser tan cotidianas, nos atrapa, y según sea el objeto siniestro, puede producir espanto o incomodidad. Así que la próxima vez que sientas esa extraña mezcla de intriga, curiosidad y desasosiego en un videojuego o incluso en internet, viendo backrooms o espacios liminales, tal vez no sea un susto lo que estás experimentando, tal vez estés frente a lo siniestro.